observe que para ellos las tierras, solo las tierras que cumplen los requisitos de ser aprovechables son las tierras de clase 1 y la clase 2, y la clase 3 es algo ya extremadamente riesgoso para el agricultor. Entonces se podría decir que las tierras agrícolas, las tierras agropecuarias mecanizables no son sino la clase 1 y la clase 2. Luego viene una clase 3 que en algunas circunstancias se puede obtener billetico de ella, pero que en realidad usted está arriesgando su dinero. Y vendrían las tierras ya de clase 4, que son los cultivos comerciales con actividad riesgosa, tienen limitaciones severas de la clase 3 a la 5. Eso no lo recomiendan en Estados Unidos, sino las tierras de clase 4 son las tierras ganaderas en Estados Unidos, y las tierras clase 4, clase 5 y clase 3 en realidad las utilizan en madera. O sea, son las tierras madereras de Estados Unidos. Y las tierras de clase 6 ya son inadecuadas para cultivo, aún para, exceptando algunos árboles, algunas producciones madereras. Y las clases de clase 7 y 8 son tierras de conservación. Y ellos definieron unas subclases, digamos, podría haber una clase 1A o 1E. Estos subíndices E es de erosión, o sea, son tierras de clase 1, pero con susceptibilidad a la erosión. O sea, si no se manejan bien, se erosionan. Este es el riesgo del uso. W es que tienen algún riesgo hídrico, tienen más drenaje o se pueden estar sometidas a inundaciones por los ríos, o son tierras literalmente mojadas todo el tiempo, porque en Estados Unidos también hay un fenómeno muy importante que es la humedad atmosférica. Entonces, allá la precipitación por humedad atmosférica en las tierras del oeste de los Estados Unidos pueden mantener un suelo mojado todo el año. Esos suelos mojados no son muy buenos para uso según los gringos. Son tierras forestales obviamente en Estados Unidos, y le pueden poner SW. O sea, usted puede tener una tierra clase 2, pero 2W significa que usted le tiene que poner cuidado al agua, o que tiene que montar drenajes, o que tiene que montar riegos, que tiene que manejar sistemas para manejar el agua en esas tierras. C es que el clima es demasiado frío o caliente, o que está amenazado por sequías en alguna época del año. C significa una amenaza por clima, sea como usted la quiera mirar, sea porque hay años en los que no llueve lo suficiente. Entonces, como ellos tienen tan buenas series hidrológicas, ellos saben que hay sectores de Estados Unidos con tierras de clase 1, pero no le garantizan a usted que el balance de lluvia sea favorable para su cultivo. Entonces le ponen 1C. O sea, ese C siempre es la limitación de uso que puede tener la tierra, la amenaza al uso que puede tener la tierra. Y esas son otras limitantes, por ejemplo, pedregosidad, que el suelo es delgado o que los suelos se resecan, ¿cierto? Este es el sistema original de Montgomery. Estas son las tierras de clase 1 y de clase 2. Son tierras aptas para el uso de tecnología, para uso agropecuario intensivo. Son las tierras de máxima productividad, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Este es el abanico de Google en Colombia. Estas son tierras en Córdoba. Básicamente son tierras de clase 2, como les digo, tienen alguna limitación de uso normalmente, y dentro de esas tierras de clase 2 habrían algunos parches pequeños de tierras de clase 1. Estas son las tierras de clase 3 y 4 en Estados Unidos, que son las tierras ganaderas. Por ejemplo, una tierra como esta en Estados Unidos es ganadera, pero miren los suelos tan desarrollados que tienen esos suelos. Y observen que esto es un abanico relativamente pequeño. La pendiente es muy baja, pero con unos suelos excelentes. Estas son las tierras para ganadería en Estados Unidos. Por supuesto, aquí dirían que esas son las tierras de clase agropecuaria en Colombia, ¿cierto? Estarían colocadas mal en Colombia en clase 2, lo cual no es cierto. Y estas tierras en Estados Unidos ustedes las ven. Estas tierras son tierras para la conservación.
literalmente. ¿Cuál es el pequeño problema en Estados Unidos de la clasificación de tierras? Que los bancos le prestan a usted de acuerdo con la calidad de la tierra que usted tiene. Que los seguros lo aseguran a usted de acuerdo con la calidad de tierra que usted tiene. Entonces usted va al banco a pedir un crédito agropecuario y le dicen, tráigame la certificación de clases de su tierra. Entonces usted llega y le lleva, es que yo voy a hacer ganadería en una tierra de clase 5, y dicen, no señor. No señor, ese uso no es productivo según el Servicio de Tierras de los Estados Unidos. Préstamo para usted no hay, hágalo a su costo y riesgo. ¿Por qué? Porque yo no voy a arriesgar el dinero de los contribuyentes ni de los ahorradores. Punto. Así de fácil. O sea, allá estas clasificaciones tienen unos efectos enormes sobre los seguros de cosecha, sobre los préstamos que a usted le hacen sobre una tierra, ¿cierto? Y sobre los préstamos que a usted le hacen para el uso agropecuario o forestal de esas tierras. Literalmente se usan así. Y de hecho, estas serían las tierras de clase 5 y de clase 6, o sea, de colinas muy suavecitas que nosotros usamos en ganadería, ¿cierto? Estas son las tierras forestales en Estados Unidos. Estas son las tierras para la conservación del turismo tanto en Estados Unidos como en Colombia. Esto es el cañón del Chicamocha. Y estos son eriales en Green River en Estados Unidos, muy parecidos a los de la Tatacoa. Son tierras que ni pida un préstamo allá que está perdiendo el tiempo, ni siquiera vaya al banco. Claro, por supuesto, usted ve aquí algunos usos absolutamente ridículos, pero bueno. Y lo que hicimos los colombianos con el sistema de tierras fue una cosa que ya no se llama aptitud de uso de las tierras, y no, por lo menos le cambiaron el nombre, se llama vocación de uso. Significa, este mapa es el más reciente de la actualización de la vocación de uso, y es tan ridículo que no me atrevo ni siquiera a decirles que lo miren. Para decirlo así de sencillo. De eso pasa una cosa muy sencilla. Como los préstamos interbancarios en Estados Unidos afectan mucho, ¿cierto? Y como esto parece una competencia de vanidades, entonces la FAO se puso a estudiar tierras por allá que no existían en África, pésimas tierras en Asia, otras tierras pésimas en América Latina, ¿cierto? Y entonces dijo, no, pues que los pobres también tienen que tener alguna cosita. Y cambió el sistema de Montgomery por un concepto que ellos llaman tierras cultivables, según la FAO. Entonces incluye aquellos terrenos afectados a cultivos permanentes o temporales. Oígase bien pues el asunto, observen la diferencia con el sistema americano. En el sistema americano eran tierras que se podían usar permanentemente con resultados económicos positivos. Y aquí dice que uno puede sembrar una cosecha de maíz en un rastrojero y que deja el rastrojar y al año vuelve y siembra una cosecha de maíz de la cual no saca nada, y eso dice que es tierra cultivable según la FAO. ¿Qué tierra cultivable va a ser esa bobada cuando usted tiene que estar dejando que la tierra se refresque un año para poder obtener 2 o 3 mazorcas de maíz? Eso es una idiotez. Las zonas de doble cosecha se cuentan una sola vez. No, pues qué genios. Los prados temporales para cegar o para pasto en tierras cultivadas como huertos comerciales o domésticos. Ellos incluyen tierras, por ejemplo, tierras donde están los chivos o donde están las ovejas en Europa, que esos no se consideran tierras en Estados Unidos, ¿cierto? Y las tierras temporalmente en berbecho, oígase pues, o sea que una tierra cultivable es una tierra donde yo tengo que dejar descansar esa tierra un año y mientras esté rastrojada sigue siendo tierra comercial, o sea, tierra cultivable. No tiene ningún sentido. Entonces esa cosa de la FAO, según eso en Colombia había el 44% serían tierras cultivables según la FAO. Por supuesto yo solamente para que vean lo que resulta de aplicar estas idioteces, les voy a mostrar nomás algunos detalles pues, porque es que me da hasta vergüenza. Lo peor
es que esta diapositiva fue la que usó el ministro Juan Camilo para mostrarle al sector de Estados Unidos cuando se hicieron las negociaciones del TLC. Pues, se les va a mostrar las estadísticas que el tipo mostró que a mí me da pena. Vean ustedes, la depresión momposina, según él es tierra cultivable. Y eso es, ¿vieron el humedal que les mostré la vez pasada? No, pues ahí se puede obtener un cultivo con mucho rendimiento, ¿cierto? Ahí los costeños que son muy habilidosos para sacarle alguna cosita a esos pantaneros, lo que tienen es unas huertitas que no las pueden cultivar sino en el verano, ¿cierto? Y no es raro que usted en el invierno vea la vaca, sacan la vaca en el bote, ¿cierto? Y el marrano en el bote y hasta las gallinas. ¿Qué tierra cultivable va a hacer eso? Pero miren las brutalidades que hay, es que son absolutamente ridículas. Entre otras cosas, Juan Camilo debió haber puesto más cuidado porque no se dio cuenta que las tierras de la Baja Orinoquía, que son humedales, son tierras cultivables para él. ¿No les parece? Por nada ponen los humedales del Bajo Atrato también como tierras cultivables. Es dicho, tiene una mano tiene una pila de ridiculeces que no tiene, esto ni siquiera vale la pena, pues, se los traigo aquí simplemente para decirles las brutalidades a las que llega el gobierno y la gente cuando se pone a comparar lo que no es comparable. Entonces, eso pues se queda sin comentarios. Y esto es una vergüenza pública. De Juan Camilo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según él, en Colombia hay 4.9 millones de hectáreas usadas actualmente, pero se podemos usar 21. Se podrían usar 30. Esto es francamente un esperpento. Pues eso seguramente no lo revisó siquiera un novato en uso de tierras, ¿cierto? Se las traigo simplemente para que vean las burradas que hay. Es simplemente para que sepan que eso es basura. Limitaciones en el uso de las tierras aluviales son drenajes, susceptibilidad a inundaciones, pedregosidad superficial interna en las partes proximales de los abanicos, erosión lateral, esto es muy pequeño, y algunas limitaciones de orden ambiental. Voy a mostrar tierras con limitaciones. Estas son tierras en Santa Rosa de Osos, en la parte baja, que como ustedes ven, son humedales. Y para poder usar estos humedales, hacen estos drenajes en espina de pescado para poder sacar algo para cultivar, que no, simplemente para poder meter una vaca y ya. Porque esas tierras, entre otras cosas, estas tierras son humedales, ¿cierto? Y como humedales son propiedad de los colombianos y no se les pueden hacer estas adecuaciones. Ahí es donde les digo que va a haber un enorme problema con la delimitación de los humedales. ¿Por qué? Porque esta tierra, literalmente, todo lo que este señor hizo aquí, todo esto es un humedal. Es que miren la evidencia, eso está anegado todo el año, ¿cierto? Esas tierras, aún después de adecuación, esas tierras siguen siendo propiedad de los colombianos. Suelos gleizados, esos suelos cuando están mojados todo el tiempo se vuelven glises. Este fenómeno de gleización es el criterio fundamental para definir un humedal aquí en Constantinopla. Toda tierra que esté gleizada durante todo el año es humedal, literalmente. Cultivos de inundación que se pueden hacer en algunos casos, estas son las tierras bajas del río Sinú. Claro, siempre y cuando la inundación se retire a tiempo, porque si la inundación no se retira a tiempo, sino que persiste, la plata que usted mete ahí en ese sembrado se perdió literalmente. Inundaciones en el río Medellín, aquí cerquita en el Atillo, el río Medellín se desborda y obviamente todos estos usos, todos estos cultivos se pierden literalmente. Estos eran cultivos no cultivos de inundación, sino cultivos de zonas de tierra seca, y por lo tanto cuando se inundan, esas inversiones se pierden. Vean ustedes, esta podría decirles sin temor a equivocarme en ningún momento,
porque hemos hecho estudios de suelos aquí. Y estas cosas que ustedes están viendo en la superficie y estas inflorescencias blancas son sales. Tierras planas no tienen nada de pedregosidad superficial, son los suelos más fértiles del país. Es decir, esa tierra se podría sacar a costalados y usarse como fertilizante, literalmente. Mecanizable, absolutamente plana. Miren el tamaño de esta planicie. Y aquí estamos viendo apenas un pedacito. O sea, son unas enormes extensiones de tierras con los mejores suelos que tiene Colombia realmente, ¿cierto? Y no se pueden usar para nada. ¿Por qué? Por una limitación de esas que llama la clasificación norteamericana 1C, tierras 1C, o sea, con una limitación climática porque aquí no llueve lo suficiente. Entonces todo el agua que necesita el cultivo habría que subsidiársela, ¿cierto? Y eso suponiendo que si tuviéramos un acuífero subterráneo no estaríamos tan graves, se podría subsidiar, pero aún agua bombeada, aún si el acuífero está cercano, es agua muy costosa, ¿cierto? Vean ustedes las paradojas de Colombia. La otra razón por la que no se puede usar es porque estas tierras tienen conflictos ancestrales con comunidades indígenas, entonces es muy complicado manejar esos problemas. Erosiones en terrazas, algunas posibilidades de uso agropecuario en eso son cultivos de inundación o acuacultura, que también se puede usar, ¿cierto? El problema es que a esta piscícola le pasó una cosa muy graciosa. Cuando el sismo se subió, se perdió toda la producción, porque los peces simplemente no se van a quedar ahí parqueados esperando que la inundación baje, se van por el río, ¿cierto? Por reservas de fauna y flora. Estas son reservas en Estados Unidos. Observen el respeto que ellos tienen por sus humedales y sus cosas. Bueno, y entonces en el caso de Colombia las terrazas tienen un problema. Las tierras planas alrededor de los ríos que ya no se inundan tienen un asunto muy curioso, es que en la medida en que están más altas se van invirtiendo y también se van cambiando las potencialidades de uso. Es decir, las terrazas forman sistemas escalonados, una encajada dentro de la otra, una más vieja, una más joven, sistemas de tierras escalonadas planas. Las aptitudes de uso de cada escalón de esos son diferentes, porque el nivel de desarrollo de los suelos también es diferente. Vean ustedes, pues, cómo clasificaría uno esto. Uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Esas tierras para qué servirían? Estas son tierras de clase 7 en Estados Unidos. Deberían estar con el uso natural que deberían tener. Pero vaya, dígale pues eso a los pastusos que utilizan cualquier centímetro cuadrado en un antiguo abanico, ¿cierto? Y aquí dice que ponen una cabra o alguna cosa parecida. Esos usos deberían estar prohibidos, pero en Colombia se hace cualquier cantidad de cosas. Pedregosidad superficial, que ya lo vimos en el campo. Estos vallecitos tienen el problema de que son torrenciales, entonces estas tierras pertenecen al río, ¿cierto? Uso como materiales de construcción, y esto es lo que falta en la universidad. En realidad yo les he propuesto muchas veces que cambiemos este curso por un curso de evaluación de tierras, ¿cierto? El problema es que este curso de evaluación de tierras, que le serviría mucho a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, curiosamente sigue requiriendo el curso de geomorfología, porque ¿cómo comprende usted las limitaciones de uso de una tierra si no sabe geomorfología? Entonces ahí estamos con un punto malo. Esta sería un curso que realmente está faltando, si alguna vez se lo ofrecen, se lo recomiendo, porque cada vez es más útil que alguien de las ciencias agropecuarias, que alguien que pertenece al sector, sepa evaluar tierras objetivamente, porque en algún momento podría ser que a algún político se le ocurra decir que para un préstamo en el sector agropecuario o en los bancos del Estado se requiera el estudio de aptitud de tierras, ¿cierto? Obviamente pues no le puede confiar ya al IVA como hemos visto, ¿cierto?